Hola, hola y bienvenida a esta clase donde vas a aprender todos los conceptos que utilizamos en el método de crianza consciente. Esta clase es el qué y luego en la próxima parte de esta etapa vamos a ver el cómo, ¿ok? Y también te advierto que esta clase va a ser un poco más larga que las clases que has visto hasta ahora, pero bueno, había que condensar mucha información en una sola presentación, así que no perdamos tiempo y empecemos. Primero lo primero, como siempre, voy a leer la diapositiva y luego me extiendo un poquito más en cada uno, ¿ok? ¿Qué es la crianza consciente? Es una corriente que nace para promover la evolución de los padres y en donde se respeta la naturaleza de los comportamientos y las necesidades emocionales de los niños. A diferencia de la crianza tradicional, en la crianza consciente se reemplaza el control por la conexión y la obediencia por la autenticidad. Es decir, la crianza consciente se trata de autocriarnos a nosotros mismos para dejar de actuar desde el ego, el niño interior o la niña interior, y de esa manera poder criar a nuestros hijos conectando con ellos en vez de controlándolos y respetando su autenticidad en vez de esperar obediencia absoluta, aun cuando lo que se les pide no es coherente con su esencia y autenticidad. ¿Para qué? Para evitar esa brecha tan grande entre el verdadero yo y el yo falso, ¿ok? Va a ser inevitable, como ya les he dicho, pero mientras más chiquitita, más felices, todos, ¿ok? Entonces, se trata de activar el adulto que hay en nosotros y en esta clase te voy a enseñar todos los conceptos relacionados al método de crianza consciente para que los entiendas a nivel intelectual y así los puedas integrar más fácilmente a nivel emocional y espiritual, ¿ok? Ok, aquí les voy a compartir las diferencias entre la crianza consciente y la crianza tradicional y voy a ir punto por punto. Ok, la crianza consciente se basa en la conexión y el empoderamiento, versus crianza tradicional se basa en el control y el miedo. Ok, ¿qué significa conexión y empoderamiento? Es estar presente para ellos, escuchar sus emociones y preocupaciones y validar sus experiencias. Cuando nos conectamos con nuestros hijos de esta manera, les damos como un sentido de seguridad y confianza en sí mismos y también los empoderamos para que tomen decisiones informadas y se responsabilicen de sus acciones, ¿ok? Para fomentar la conexión y el empoderamiento podemos practicar, por ejemplo, escucha activa, mostrar empatía, permitir que los niños participen en la toma de decisiones en la medida, obviamente, de lo posible, ¿ok? El punto número 2 se basa en consecuencias naturales, la crianza consciente versus la crianza tradicional se basa en premios y castigos. Las consecuencias naturales, y de hecho tengo un post en mi Instagram sobre esto, lo pueden ir a ver, pero son aquellas que surgen naturalmente como resultado de las acciones de los niños, en lugar de ser impuestas por los padres. Entonces, por ejemplo, si un niño olvida su almuerzo en la casa o su lonchera, la consecuencia natural va a ser que va a pasar hambre en el colegio durante todo el día. Un castigo sería, como dejaste tu lonchera en la casa hoy, entonces no vas a ver televisión. O sea, para empezar, no tiene ni siquiera nada que ver una cosa con la otra, ¿ok? Al permitir que, cuando permitimos, mejor dicho, que los niños experimenten las consecuencias naturales de sus acciones, les enseñamos sobre las relaciones, primero causa y efecto, y también los ayudamos a desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones. Em, es importante también que las consecuencias sean proporcionales y relevantes para que los niños puedan aprender de ellas de manera efectiva. ¿Ok? Porque, por ejemplo, puede haber una consecuencia natural que se sienta como un castigo, como que, bueno, si no pagaste el iPad cuando te dije o la tele cuando te dije, no vas a poder ver tele mañana, pero no puede ser no vas a ver tele por un mes, ¿ok? Entonces que sea como proporcional. Listo. El punto número 3 se basa en el momento presente, la crianza consciente, y la crianza tradicional se basa en el pasado y en el futuro. ¿Ok? Momento presente. Se trata de estar plenamente presentes y conscientes en el momento actual en lugar de preocuparnos por el pasado o anticipar el futuro. Cuando estamos presentes con nuestros hijos podemos responder a sus necesidades de manera mucho más efectiva y eso hace que se fortalezca nuestra conexión con ellos. Hay diferentes maneras de practicar la atención plena y esto lo vamos a ver en el cómo, que es en la próxima parte de esta etapa. ¿Ok? La crianza consciente. La relación entre padres e hijos es una relación circular y en la crianza tradicional es una relación jerárquica, ¿ok? Yo estoy por encima de ti. Entonces, la relación circular entre los padres e hijos es como un baile, ¿ok? Donde nos influenciamos mutuamente y aprendemos. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí y esto nos permite construir una relación más sólida y colaborativa con nuestros hijos, basada no solamente en el respeto, sino en una comunicación mucho más abierta. Luego,
En la crianza consciente pensamos fuera y actuamos fuera de la caja, versus la crianza tradicional se enfoca en lo que es culturalmente aceptable o socialmente reconocido o recomendado. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir pensar fuera de la caja? Pensamos de manera creativa, flexible, desafiando normas y expectativas tradicionales. Esto significa estar dispuestos a probar nuevos enfoques de crianza, adaptarse a las necesidades individuales de nuestros hijos, en lugar de seguir con un enfoque único para todos, porque como ya sabemos, todos somos diferentes. Luego, crianza consciente se trata de sanar a los padres y a sus heridas en el pasado versus la crianza tradicional se basa en arreglar al niño. Es decir, siempre que algo no está funcionando, es culpa del niño, hay que llevar al niño al psicólogo, etcétera. ¿Ok? ¿Qué quiere decir sanar a los padres y sus heridas? Bueno, no es ninguna sorpresa, como ya hemos visto, que nuestras experiencias pasadas influyen o pueden influir en la forma en la que criamos a nuestros hijos. La crianza consciente implica reconocer y sanar estas heridas para poder ser padres más conscientes y presentes. Y así también podemos liberarnos de patrones negativos de crianza y responder de una manera más compasiva y consciente a las necesidades de nuestros hijos. Y por último, sí. En la crianza consciente creemos que los niños son iguales y son nuestras guías para el despertar y en la crianza tradicional se cree que los niños son menos que, ¿ok? Entonces, reconocemos que los niños son seres completos, que merecen respeto y consideración como individuos y los vemos como nuestros maestros capaces de enseñarnos lecciones importantes sobre la vida, sobre el amor y sobre la felicidad. Luego aquí, ok, les voy a dar estas diferencias, pero de una manera un poquito más práctica para que las puedan entender, ¿ok? Imagínense esta situación. El niño dice te odio. Esto es un detonante, ¿ok? Paso número 2, el padre grita y castiga. Esto es la reacción automática. Esto obviamente crianza tradicional, como pueden ver ahí. Paso número 3, el niño siente vergüenza, culpa, miedo. 4, el padre siente vergüenza, culpa, miedo. Esto es el resultado de la reacción. Básico. 1, 2, 3. Y bueno, y 4 porque hay 2 personas involucradas. Ahora, crianza consciente. Ok, se nos llenó la página con un poco más de pasos, pero tranquilos, ¿ok? Paso 1. El niño dice te odio o tira una puerta o te voltea los ojos, es decir, seguimos. Paso número 1 sigue siendo el detonante. Paso número 2. El padre ve hacia adentro y examina su diálogo interno, es decir, tomas una pausa, notas lo que está pasando en tu cabeza, la máscara, identificas cuál es la máscara de tu niño interior que está como que ahí, de qué manera te sientes amenazada en este momento, es decir, pausa. ¿Ok? Paso número 3. El padre deconstruye sus creencias. El niño no debería o el niño debería. ¿Ok? También parte de la pausa. Paso número 4, el padre deconstruye sus pensamientos. ¿Cuáles son esos pensamientos que se están apareciendo? No eres una buena madre, el niño no es un buen niño, etcétera. Parte también de la pausa. ¿Ok? Paso número 5, el padre deconstruye sus sentimientos. ¿Cuáles son esos sentimientos que surgen a raíz de este evento? No soy suficiente, soy un fracaso, etcétera. También seguimos en la pausa. 6. El padre escribe en un diario, medita, hace una pausa. Bueno, ahí dice hace una pausa, pero la pausa se hizo desde que el detonante surgió y el padre no hizo nada, ¿ok? Sino ver hacia adentro, examinar diálogo, creencias, sentimientos, pensamientos. Utiliza alguna, en el paso número 6, utiliza alguna herramienta que te ayuda a anclarte en el momento, journaling, respiración, caminar, ejercicio, etcétera, sigue siendo parte de la pausa. Y paso número 7, una vez entiendes las necesidades detrás del comportamiento, entonces se abre tu corazón y se activa la empatía para poder brindarle a tu hijo el apoyo que necesita. Normalmente, una pregunta que a mí esto obviamente lo vamos a ver pronto, pero una pregunta que me ayuda mucho para entender el comportamiento de mi hijo es hacerme, valga la redundancia, la pregunta ¿para qué? No por qué estás llorando, sino ¿para qué estás llorando? ¿Ok? Cuando nos hacemos ese switch de preguntas, podemos encontrar respuestas mucho más acertadas. ¿Ok? Entonces, bueno, al principio posiblemente sí tome más tiempo y sí sea muy difícil, pero cuando ya tienes identificado tus detonantes, lo cual ya a este punto los debes tener bastante claros, tus miedos, tus creencias, tus expectativas, todo lo que hicimos en la etapa anterior,
El trabajo ya está hecho y mientras lo vayas practicando, más se va a hacer mucho más fácil y se va a convertir en tu automático, al igual que como todos los hábitos, ¿ok? Entonces, ahora ya entendimos qué es la crianza consciente, cuáles son las diferencias entre la crianza consciente y la crianza tradicional, y ahora vamos a ver, em, a profundizar en los conceptos fundamentales de la crianza consciente. Como les dije, en esta clase solo vamos a ver a nivel de conceptos y en la próxima parte les doy las herramientas para implementarlas en situaciones cotidianas, ¿ok? Algunos conceptos que están aquí también son de psicología, pero son relevantes para el autoconocimiento y la identificación de patrones en nuestras relaciones. Entonces, primero que nada, empezamos con la conexión. ¿Ok? La conexión es una experiencia profunda de intimidad emocional y comprensión mutua que se establece en las relaciones humanas. Esta conexión va más allá de la mera interacción superficial y se basa en una auténtica resonancia emocional y espiritual entre las personas. ¿Ok? ¿Qué implica conexión? Implica, número uno, empatía, ¿ok? Que es la capacidad de comprender y sentir las emociones de los demás, así como responder con sensibilidad y comprensión. También implica autenticidad, ¿ok? Que es la capacidad de ser genuino y vulnerable en nuestras interacciones con los demás, mostrando quiénes somos realmente sin máscaras ni pretensiones. También implica tener respeto mutuo, la disposición a valorar y honrar las necesidades, deseos y puntos de vista y perspectivas de los demás, así como comunicarse de manera respetuosa y compasiva. Y también implica presencia, estar plenamente presentes en el momento y en la relación, sin distracciones, sin juicios, sin teléfonos, sin pantallas y dedicar atención y cuidados genuinos a la otra persona, a nuestros hijos. ¿Ok? La conexión auténtica es esencial para el bienestar emocional y psicológico de las personas involucradas en la relación, padres e hijos, y también para el desarrollo de relaciones saludables y satisfactorias en todos los aspectos de la vida. Promueve sentido de pertenencia, apoyo, aceptación mutua, nutre y enriquece nuestras vidas. Y en la crianza en particular, la conexión profunda entre padres e hijos es fundamental para el desarrollo emocional y el vínculo afectivo, ¿ok? El vínculo de, perdón, el tipo de apego que creamos, que se desarrolla entre padre e hijo. Entonces, em, para una de las bueno, para crear esta conexión debemos tener en cuenta las cuatro necesidades básicas, ¿ok? De nuestros hijos, que son sentirse visto, sentirse escuchado, sentirse entendido y sentirse suficiente. Al satisfacer estas cuatro necesidades básicas, de los niños, los padres y cuidadores pueden crear un ambiente de amor, aceptación y apoyo que fomente un desarrollo saludable y una conexión emocional duradera con nuestros hijos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir sentirse visto? Bueno, todos los niños necesitan sentirse eh, más que solo ser observado físicamente, implica ser reconocido por quienes son en su esencia. Es decir, así soy y así me ven y entienden que estas necesidades, sus intereses, sus deseos y sus emociones son válidas. ¿Ok? Cuando un niño se siente visto, experimenta una sensación de validez y aceptación que es fundamental para su autoestima y su sentido de pertenencia en el mundo. Sentirse escuchado o escuchada em, es sencillamente escuchar activamente para mostrar amor y respeto. Sentirse escuchado para el niño significa que siente que sus palabras y sus emociones son valoradas y son tenidas en cuenta. Se siente seguro para expresar sus pensamientos, sus sentimientos, sus preocupaciones y esto fomenta una comunicación mucho más abierta y una conexión más profunda con nuestros hijos. ¿Qué quiere decir sentirse entendido? Básicamente es cuando mostramos empatía y les decimos que sus necesidades son válidas, ¿ok? Implica que el niño siente que sus experiencias son comprendidas, validadas, aun cuando no necesariamente estemos de acuerdo con ellas. Súper importante. Cuando se siente entendido, se siente seguro para explorar, expresar sus emociones de manera auténtica, lo que promueve un sentido de conexión emocional y seguridad en sí mismo. Y finalmente, ¿qué quiere decir sentirse suficiente? Es esta necesidad
se refiere como a esa sensación de valía y suficiencia interna que un niño experimenta cuando se acepta y se ama al niño tal y como es. Em, Significa que el niño sabe que es digno de amor y respeto simplemente por ser quien es y vivir en este y haber nacido en este planeta. Y eso sin necesidad de cumplir con ninguna expectativa externa o compararse con otros, ¿ok? Simplemente me lo merezco por existir. Em, y obviamente eso también ayuda a desarrollar una autoestima sólida y una sensación de autoaceptación que lo capacita para enfrentar desafíos de la vida con confianza y resiliencia. Entonces, ahora vamos a pasar a la atención plena o mindfulness. Es la práctica de estar conscientes a propósito en el momento presente sin juicios ni distracción. Implica dirigir deliberadamente nuestra atención a nuestras experiencias internas y externas, observando nuestros pensamientos, emociones y sensaciones corporales con curiosidad y aceptación. Es más que simplemente prestar atención, es una forma de ser que nos permite vivir con mayor conciencia y claridad en cada momento de nuestra vida, ¿ok? Este, y esto implica estar completamente presente en lo que estamos haciendo. O sea, multitasking no es atención plena. Para poder implementar la atención plena tenemos que hacer single tasking, o sea, una tarea a la vez, ¿ok? Este, y obviamente no podemos quedarnos atrapados en el pasado o preocuparnos por el futuro porque esto también genera mucha ansiedad innecesaria, ¿ok? Es una herramienta súper poderosa para cultivar la autoconciencia, la comprensión y la conexión tanto con nosotros mismos, con los demás. Em, cuando, también cuando practicamos mindfulness, eso nos da como nos ayuda a poder responder con calma y compasión a los desafíos de la vida en lugar de reaccionar de manera automática, ¿ok? Entonces es respuesta versus reacción, porque cuando reaccionamos normalmente estamos actuando desde el miedo o desde la ansiedad, ¿ok? Así que bueno, súper importante em, esta práctica. Luego les voy a dar ejemplos, ideas de cosas que pueden hacer para eh, practicar la atención plena, no solamente ustedes mismas, sino con sus hijos también. ¿Ok? El ego, bueno, esto ya lo vimos un poco, pero es parte de la crianza consciente, muy importante, así que lo incluí aquí para extendernos un poquito más. El ego es la identidad construida por las experiencias, expectativas sociales y creencias que hemos internalizado a lo largo de nuestras vidas. Este ego está formado por pensamientos, emociones y patrones de comportamiento que nos hacen identificarnos con una imagen de nosotros mismos. Sorry, mi perrito escucha un ruido y ahí está. Ok, el ego, bueno, es uno de los conceptos básicos de la crianza consciente, ya que puede ser, obviamente, una fuente de sufrimiento y conflicto. Perdón, perdón, tuve que poner pausa mientras mi perrita ladraba, pero aquí estoy de nuevo. Entonces, cuando nos identificamos demasiado con nuestro ego, esto nos puede llevar a comportamientos defensivos, miedo al cambio, a dificultades en las relaciones interpersonales y bueno, obviamente crea mucha desconexión. ¿Ok? Em, Aceptación radical. Es una filosofía que promueve aceptar completamente a nuestros hijos o personas o situaciones tal y como son, sin intentar cambiarlos, sin resistirnos, para que se ajusten a nuestras expectativas o deseos. Esta idea se basa en la premisa de que los niños son seres individuales con su propia identidad y que como padres nuestra tarea no es moldearlos a nuestra imagen ideal, sino apoyarlos en su crecimiento y desarrollo auténtico. ¿Ok? La aceptación radical implica liberarse de esta necesidad que tenemos de controlar a los niños, de imponerles nuestros propios deseos, y en cambio nos comprometemos a entender y a honrar que son seres auténticos y singulares. ¿Ok? Este, También se trata de ofrecer amor incondicional y respeto y reconociendo que cada niño tiene sus propias fortalezas, sus propias debilidades, sus propios intereses y sus propias necesidades, ¿ok? Inclusive cuando tenemos varios hijos, hay que tener en cuenta que cada uno es diferente, aunque hayan nacido del mismo lugar, aunque hayan salido de la misma pancita, ¿ok? Em, y bueno, esto no solo aplica para nuestros hijos, muchas veces sufrimos porque también queremos que otras personas sean como nosotros
queremos, sea, o no es que como nosotros queremos que sean, sino que sean como nosotros somos, ¿ok? Sin darnos cuenta de que como somos nosotros tampoco es necesariamente lo correcto. Esta necesidad de que los otros hagan las cosas de la manera en que nosotros las hacemos es un poco narcisista y viene del ego y del juicio, así que pilas con eso, ¿ok? De este concepto nace, de hecho, la guía de crianza para tu hijo según su carta astral y la guía astral que recibieron al iniciar el programa, porque ayuda a entender cuál es esa esencia y naturaleza de cada uno de nosotros. Los juicios son evaluaciones o críticas que realizamos sobre nosotros mismos, sobre los demás o sobre situaciones o cosas específicas. Estas evaluaciones suelen estar basadas en nuestras propias experiencias, creencias, valores y expectativas y pueden manifestarse de manera consciente o inconsciente. Son básicamente una manifestación del ego, es esa identidad construida que mencionábamos antes, y pueden surgir como mecanismo de defensa para proteger nuestra propia imagen o para validar nuestras propias opiniones y creencias. Em, Proyectar nuestros propios juicios en nuestros hijos puede afectar su autoestima y su bienestar emocional. Así que por eso en la crianza consciente se aboga por la conciencia de estos y la práctica de liberarse de ellos para fomentar relaciones más auténticas. 5 razones para liberarte de los juicios. Los juicios son, o sea, parte de mucha de la ansiedad que vivimos en el día a día vienen de nuestros juicios, ¿ok? Entonces, por eso les quise poner aquí, extenderme un poquito y ponerle estas 5 razones para liberarte, ¿ok? Número uno, porque fomenta la aceptación. Cuando juzgamos a los demás, estamos basando nuestra percepción de nuestras propias expectativas, creencias y experiencias, y esto puede dificultar esa capacidad de aceptar a los demás tal como son, sin tratar de cambiarlos para que se ajusten, obviamente, a unos estándares nuestros. Facilita la conexión cuando nos liberamos de nuestros hijos. Bueno, también, mentira. Cuando nos liberamos de nuestros hijos, ay, Dios mío, de nuestros juicios, esto facilita la conexión porque los juicios pueden crear barreras en las relaciones interpersonales y distancia emocional y falta de empatía también. ¿Ok? Entonces, cuando nos liberamos de los juicios, podemos abrirnos a una comunicación mucho más auténtica y una conexión mucho más profunda. Em, También promueve el crecimiento personal porque cuando nos encasillamos en roles predefinidos, limitamos todas nuestras opciones y posibilidades. Entonces, cuando dejamos de juzgarnos a nosotros mismos y a los demás, podemos explorar nuevas perspectivas, aprender de nuestras experiencias y expandir nuestro potencial. También crea un ambiente de apoyo, ya que estos pueden tener como un impacto muy negativo, no solamente como mencioné antes, en el autoestima, sino en el bienestar emocional de los niños. Y así creamos un apoyo, un ambiente de apoyo donde los niños se sientan seguros de expresarse libremente para poder desarrollar esa identidad única, ¿ok? Y genera liviandad. Esto fue lo que yo sentí, por ejemplo, cuando hay un ejercicio que les quería comentar, que es básicamente, em, el ejercicio es el siguiente. Por varios días sales y todo lo que veas afuera, primero lo ves o lo miras con tus pensamientos de juicio y luego con pensamientos neutros. Entonces, por ejemplo, ves a una mujer pasando por enfrente de tu carro vestida de alguna forma y la juzgas. Es decir, me encanta cómo está vestida o, uy, qué feo esa pinta, me parece horrible. Y luego la vuelves a ver y dices, esa mujer está vestida y ya. Y no van a ver, no van a creer, cómo esos espacios vacíos en tu mente te ayudan a callar muchísimo los pensamientos y mantenerte en un estado de presencia plena. Es, de hecho, meditativo el ejercicio, de verdad que se los recomiendo, ¿ok? Ahora, la pausa. Es un momento de reflexión consciente antes de responder a una situación, especialmente en momentos de estrés, conflicto o desafío. Es una práctica que promueve detenerse, respirar profundamente y tomar un momento para sintonizar con uno mismo antes de reaccionar.
¿ok? Es una herramienta poderosa que nos permite tomar distancia emocional, y esto nos da la oportunidad de evaluar nuestras emociones, pensamientos, patrones de comportamiento, etcétera, antes de actuar, ¿ok? Así podemos responder desde un lugar de calma y de claridad en lugar de estas reacciones impulsivas y automáticas que vienen del miedo, la ira o de la frustración, ¿ok? El objetivo que queremos lograr con nuestros hijos es no reaccionar. Entonces, la pausa es ese antídoto. ¿Ok? Les voy a contar una historia con mi esposo que para mí fue como un antes y un después. Fue en el momento en el que entendí el poder de la pausa. ¿Ok? Mi esposo viaja un montón y obviamente cuando él está viajando estoy yo a cargo de todos los niños. Hace ya varios meses, cuando estaban todos los 3 niños en colegios distintos, horarios distintos, todo era medio caótico para mí, tenía que estar con uno en el carro por mucho tiempo, porque es el que sale más temprano, bueno, en fin. Mi esposo se está llegando de viaje, apenas aterriza, cuando me llama, yo en vez de que además venía estresadísimo porque parece que el avión se había movido un montón, yo lo llamo sin preguntarle: "¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te?". Nada, le digo: "Puedes salir del aeropuerto a recoger a Antonia". Y a él eso no le gustó. Entonces, claro, él venía ya como cargado y cuando llega a la casa me dice, es que no me gusta, que me bajo del avión, que vengo súper estresado, que esa broma casi se cae y tú lo único que vienes a decirme, ¿sabes? A darme más tareas aparte de ya, de autorregularme yo después del susto que acaba de pasar. Normalmente mi reacción de mi ego es excusas y justificaciones, ¿ok? En ese momento dije, voy a pausar y voy a entender qué me está diciendo él. Él me está diciendo sencillamente, dame un espacio para llegar cuando aterriza el avión y organizarme. Entonces, como yo siempre le digo, pero dime qué es lo que quieres, dime qué es lo que necesitas, dime cómo te ayudo, dime qué nada, él, esa es su manera en la que me lo estaba diciendo. Me tomé, se los juro, fueron 5 segundos y en vez de ir con, bueno, pero es que no sé qué, bueno, pero con las excusas y las justificaciones, le dije, ¿sabes qué? Gracias. Le dije, gracias por decirme eso. Ya entiendo que cuando aterrizas no te gusta que te ponga tareas inmediatas, sino que quieres simplemente primero llegar a tu casa. Si no me lo dices, no lo sé y así no se pueden arreglar las cosas porque entonces obviamente se iba a volver a repetir esta situación. Pero ya aprendí y ya lo entendí. Y eso fue, mira, algo que hubiese terminado en una pelea posiblemente de unos varios días, se quedó ahí y ya. Y cada quien pudo continuar con su día y todo estar bien. Así que es verdaderamente mágica. ¿Ok? Los límites. Son fronteras claras y saludables que establecemos en nuestras relaciones para proteger nuestra integridad emocional, física y psicológica, así como para fomentar el crecimiento y el desarrollo auténtico, tanto en nosotros mismos como en nuestros hijos. ¿Ok? Entonces, los límites no son reglas rígidas o imposiciones autoritarias, sino una manera de expresar nuestras necesidades y nuestros valores personales. Em, Cuando establecemos límites de una manera adecuada, esto implica comunicar nuestras expectativas de manera clara y respetuosa, mientras mantenemos un espacio para la, obviamente, negociación y la comprensión mutua. Los límites saludables son amorosos, son compasivos y les permiten a los niños explorar y aprender de una manera segura, mientras que también fomentas su autonomía y responsabilidad. ¿Ok? Em, Son expresiones también de autorrespeto y respeto hacia los demás y son esenciales para establecer un entorno seguro y de apoyo. A ver, pero establecer límites no es tan fácil y por eso aquí me voy a extender un poquito, aunque vamos a trabajar en el establecimiento de límites en la próxima etapa, pero para que vayan integrando estos desafíos y vayan quizás identificando cuál de esos sienten a la hora de establecer límites, ¿ok? Yo me identifico con todos, o bueno, ya no, pero me identificaba quizás em, con casi todos estos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son estos 5 desafíos? Número uno, miedo al conflicto, ¿ok? Este, Porque creemos que establecer límites puede causar alguna tensión o rupturas en las relaciones. También sentimos, perdón, otro desafío es la culpabilidad, ¿ok? Si estás acostumbrada a complacer a los demás o a sacrificarte por el bienestar de los demás, entonces es normal que sientas que establecer límites es un acto egoísta o insensible. Deseo de ser aceptada.
Si tienes una necesidad muy grande de ser aceptada, seguramente también sientas que establecer límites puede hacer que los demás te rechacen o que te perciban como que eres una persona difícil o poco cooperativa. ¿Ok? Y falta de habilidades de comunicación, obviamente es un desafío porque si te sientes incómodo expresando tus necesidades y expectativas de manera efectiva, es normal que el establecimiento de límites sea muy retador para ti. Y finalmente, creencias limitantes, ¿ok? Algunas personas pueden tener creencias arraigadas de que establecer límites es egoísta o poco amoroso y esto obstaculiza obviamente la capacidad para defender tus propias necesidades y tus valores. De nuevo, aquí les estoy enseñando el qué y luego vamos a aprender el cómo. Empatía y compasión. Estos son dos conceptos y les voy a dejar un video súper lindo en los recursos para que vean la diferencia también de una manera más divertida y linda. ¿Ok? Entonces, primero voy con la empatía, que es la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona y comprender sus pensamientos, sus sentimientos y experiencias desde su perspectiva, no solamente desde su perspectiva, sino también desde las herramientas que la persona tiene, la edad que la persona tiene, la fase de desarrollo del cerebro de la otra persona, ¿ok? Es la capacidad de conectarse emocionalmente con los demás, sentir lo que están sintiendo y ofrecer apoyo y comprensión sin juzgar. Y la compasión es el deseo de aliviar el sufrimiento de los demás y de ayudarles de manera comprensiva y amorosa. Implica un profundo sentido de empatía hacia el sufrimiento de los demás, así como un impulso genuino de querer ayudar y hacer una diferencia en sus vidas. ¿Ok? Creo que está súper claro, no voy a extenderme más aquí. ¿Ok? Soltar el control. El control excesivo se refiere a la tendencia de intentar influir o manipular a otras personas o situaciones para que se ajusten a nuestras propias expectativas, deseos o ideales. Este control puede manifestarse de diversas formas en diferentes áreas de nuestras vidas, incluida la crianza de los hijos, las relaciones interpersonales y la vida profesional. ¿Ok? Es importante soltar el control porque el control excesivo puede obstaculizar no solamente tu crecimiento personal, sino también tus relaciones y tu bienestar emocional. Y aquí les pongo algunas manifestaciones del control excesivo, es decir, cómo se ve cuando estamos controlando excesivamente. ¿Ok? Estas incluyen, por ejemplo, imponer nuestras opiniones y decisiones, es decir, intentar que los demás sigan nuestras opiniones, nuestras decisiones sin considerar sus propias necesidades o sus deseos o perspectivas. Microgestión o micromanagement es cuando supervisamos o dirigimos minuciosamente todo lo que hacen los demás y nos resistimos a delegar tareas o responsabilidades y esto nos pasa un montón con nuestros hijos. Expectativas poco realistas sobre cómo deberían ser las personas o las situaciones y sentirse frustrado o decepcionado cuando no se cumplen. Falta de confianza en la capacidad de los demás para tomar decisiones o para manejar situaciones por sí mismos y sentimos esa necesidad como intervenir. Y miedo al cambio y tratar de mantener el status quo a toda costa. O sea, incluso si esto significa limitar el crecimiento personal o las oportunidades de desarrollo en nosotros mismos. ¿Ok? El control excesivo no es sorpresa, puede generar resentimiento, frustración y distancia emocional en las relaciones, estrés y ansiedad en nuestra propia vida. Por lo tanto, soltar el control y cultivar la confianza en nosotros mismos y en los demás nos ayuda no solamente a tomar decisiones que sean auténticas, sino adecuadas para cada situación. Y aquí también les voy a dejar 4 razones para soltar el control. Primero, porque fomenta la autonomía. Cuando soltamos el control, permitimos que las personas sean dueñas de sus propias vidas y tomen decisiones basadas en sus propias necesidades y deseos. Promueve la autenticidad, porque el control a menudo se basa en expectativas externas o normas sociales en lugar de la verdadera esencia de las personas. Entonces, cuando soltamos el control, permitimos que los demás sean auténticos, que se expresen libremente, sin sentir la necesidad de tener que cumplir con nuestras expectativas o ideales o de los demás, ¿no? Muchas veces quizás también estamos tratando de controlar que unas personas no se malinterpreten por otras, por ejemplo. ¿Ok? Crea relaciones más saludables porque el control genera mucho resentimiento, frustración y distancia emocional, ¿ok? Cuando soltamos el control, fomentamos esa confianza mutua y
el respeto y también la conexión emocional. Y reduce el estrés y la ansiedad, porque cuando intentamos controlar todos los aspectos de nuestras vidas y de las vidas de los demás, esto puede ser súper agotador y puede generar mucho estrés y mucha ansiedad. Entonces, cuando soltamos el control, nos liberamos de esta carga emocional y nos permitimos fluir con mayor facilidad con los cambios y las incertidumbres de la vida. Inteligencia emocional, uno de mis conceptos favoritos, es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones, así como la capacidad de percibir, interpretar y responder de manera empática a las emociones de los demás. Em, para poder implementar la inteligencia emocional, hay varios aspectos que son claves. ¿Ok? Número uno, la autoconciencia, que es esa capacidad que tenemos de reconocer y comprender nuestras propias emociones, así como ser conscientes de cómo influyen en nuestros pensamientos y nuestros comportamientos. El autocontrol también, que es esa habilidad de regular nuestras emociones y comportamientos de manera efectiva, evitando reaccionar de manera impulsiva o destructiva en situaciones que están emocionalmente muy cargadas. También tenemos que tener empatía, que es esa capacidad de comprender y compartir los sentimientos y perspectivas de los demás, ya lo vimos anteriormente, y tener habilidades sociales, este, es esa capacidad de establecer y mantener relaciones saludables, satisfactorias con los demás y de comunicarse de manera efectiva, resolver conflictos y trabajar en colaboración. Y responsabilidad, importantísimo, es la capacidad de hacerte cargo de tus emociones y de no tomarte de manera personal las reacciones emocionales de los demás. Y esta última, para mí creo que es como la más importante porque fomenta el empoderamiento y la libertad emocional. ¿Ok? Este tema lo vamos a súper profundizar en la siguiente etapa del programa. Ahora vamos con unos conceptos que son un poco más psicológicos, pero de igual importancia. ¿Ok? ¿Qué es una proyección? Es un concepto que los psicólogos utilizan para describir un mecanismo de defensa en el cual una persona atribuye sus propios pensamientos, sentimientos o características a otra persona. En otras palabras, proyectar es ver en los demás aspectos de uno mismo que son difíciles de aceptar o reconocer. Entonces aquí les voy a poner algunos ejemplos. Les puse, perdón, algunos ejemplos de proyecciones, que son como tres ejemplos que como que se manifiestan más. La proyección de aspiraciones no realizadas es, por ejemplo, un papá que siempre soñó ser deportista, por ejemplo, y proyecta sus aspiraciones no realizadas en su hijo y lo presiona para que aprenda a jugar algún deporte, independientemente de si el niño tiene o no tiene algún interés en eso. ¿Ok? El papá quiere vivir su sueño no cumplido a través de su hijo. Proyección de miedos y ansiedades es, por ejemplo, una mamá que experimentó inseguridad y fracaso en su vida y proyecta esos miedos en su hijo y lo sobreprotege y evita que el niño se enfrente a esos desafíos o tome riesgos. Entonces se siente como que con la necesidad compulsiva de controlar todo el entorno de su hijo para evitar que el niño viva esa misma decepción que ella experimentó en el pasado. Proyección de identidad y éxito personal. Es, por ejemplo, un padre que se define a sí mismo por su éxito profesional y entonces proyecta esa necesidad de reconocimiento y logro en su hijo. Por ejemplo, un papá que es doctor, entonces quiere que su hijo también sea doctor porque se define de esa manera, ¿ok? Entonces, em, eso, espera que siga una carrera específica o alcance ciertos estándares de éxito académico o profesional, ¿ok? Y se siente como amenazado o insatisfecho si su hijo no cumple con estas expectativas porque afecta su propia identidad y su propia autoestima. ¿Ok? Entonces, como ves, las proyecciones pueden afectar negativamente tu relación con tu hijo o tu hija y pueden también dificultar su crecimiento saludable y su autonomía. Ahora vamos con la codependencia, que se refiere a un patrón de comportamiento en el que una persona basa su propio sentido de valor y bienestar en la satisfacción de las necesidades de otra persona, a menudo a expensas de sus propias necesidades y límites. Este puede surgir en relaciones familiares, de pareja o incluso en amistades y se puede manifestar de varias maneras. Y aquí les pongo las diferentes, ¿ok? Primero, sobre identificación con los demás, con los problemas, las emociones de los demás, asumiendo la responsabilidad de resolverlos y sacrificando sus propias necesidades en el proceso. También se manifiesta en falta de límites personales, lo que puede llevarse a aceptar, por ejemplo, comportamientos abusivos o manipuladores por parte de otras personas.
También baja autoestima, son personas que son codependientes, tienden a buscar como esa validación y aprobación externa, siempre para sentirse valoradas, ¿ok? A mí, de hecho, esto me pasaba un montón, o sea, cada vez que tenía em, no sé, alguna discusión o lo que sea, siempre me sentía como esa necesidad de llamar a todas mis amigas y contarle lo que pasó, como para tener esa validación externa. Esto ya no lo hago más. Necesidad de control, obviamente, es como una forma de sentirse seguro y tener un sentido de orden y estabilidad en tu vida, en su vida, perdón, y miedo al abandono, lo que lleva a las personas a mantener relaciones disfuncionales incluso cuando son perjudiciales para su bienestar. Esta palabra en español, bueno, en inglés se dice enmeshment y es como más linda, pero obviamente no quería poner aquí el bilingüe. Entonces, bueno, en español se dice enmarañamiento, pero yo le voy a decir enmeshment, ¿ok? Se refiere a una dinámica en la cual los límites entre individuos están difuminados o entrelazados de manera poco saludable. Esta dinámica puede ocurrir en relaciones familiares, de pareja o en otras relaciones cercanas y se caracteriza por una falta de autonomía individual, una fusión emocional y una dependencia poco saludable. ¿Ves? Básicamente el resultado de proyectar nuestras propias necesidades, nuestras expectativas y deseos en nuestros hijos, y esto puede resultar en una falta de límites claros, dificultando el desarrollo de esa individualidad y de la autonomía de los niños. Entonces, cuando entramos en esta dinámica, podemos tener, puede ser difícil diferenciar nuestras propias emociones y deseos y necesidades de las de los demás y nos puede llevar a tener una sensación de confusión, falta de identidad propia, dificultad para establecer límites saludables en las relaciones. Así que básicamente el establecimiento de límites es clave para evitar entrar en esta dinámica de enmeshment. Y como sé que estos dos conceptos, la codependencia y el enmeshment, son muy parecidos, les quise poner aquí las cosas en las que son, o sea, digamos, como las diferencias entre el uno y el otro para que los puedan identificar. Este, y bueno, y lo puedan atajar a tiempo y no dejar que se siga desarrollando, ¿ok? Entonces se los puse, las diferencias de cada uno en 4 focos que son la dinámica, el individuo, el origen y el contexto y las manifestaciones y las consecuencias, ¿ok? Entonces, dinámica en la relación. Les leo la diapositiva y luego les doy un ejemplo de cada uno, ¿ok? Entonces, la codependencia, cómo funciona en la dinámica, es una relación en la cual la persona basa su propio sentido de valor y bienestar en satisfacer las necesidades de otras personas, a menudo a expensas de sus propias necesidades y límites. Entonces, por ejemplo, una mamá que es codependiente con su hijo adolescente, le vamos a poner Pablo. Y cuando Pablo tiene problemas en el colegio, Laura, que es su mamá, se siente responsable de resolverlos por él, hace sus tareas, habla con los profesores y asume todas las responsabilidades, incluso cuando Pablito no muestra interés en cambiar su comportamiento. ¿Ok? El enmarañamiento, por el otro lado, es una dinámica en la cual los límites entre los individuos están difuminados o entrelazados de manera poco saludable, lo que puede llevar a una falta de autonomía individual y una fusión emocional. Entonces, el ejemplo, vamos a poner en la familia de Lucas, no hay límites claros entre él y su hija adolescente, que le vamos a poner Ana. Lucas, que es el papá, está demasiado involucrado en la hija de Ana, se toma decisiones por ella y espera que ella siga sus deseos sin considerar sus propias necesidades y deseos. ¿Ok? Entonces, en uno, este, uno toma todas las responsabilidades sin tener en cuenta las necesidades propias y en el otro no hay límites claros y entonces el papá se involucra demasiado en la vida de la niña y toma decisiones por ella. Ok, el foco en el individuo. En la codependencia se centra en la tendencia de una persona a enfocarse excesivamente en las necesidades y problemas de otra persona, descuidando sus propias necesidades en el proceso. Eh, Ejemplo, Elena, que es una hija adulta, tiene una madre enferma y a pesar de tener ella su propia familia, su esposo, sus hijos y su propia carrera, le dedica la mayor parte de su tiempo y energía a cuidar de su madre, descuidando sus propias necesidades y bienestar personal. Normalmente por algún miedo, ¿ok? De mi mamá no me va a querer, mi mamá esto o lo que sea. Y en el enmarañamiento,
el foco se enfoca en la falta de límites claros entre los individuos, lo que puede dificultar el desarrollo de la individualidad y la autonomía en las relaciones. En este ejemplo, Luis, por ejemplo, tiene un hijo adolescente que se llama Andrés y Luis siempre se siente obligado a estar disponible para Andrés en todo momento, incluso cuando eso significa ignorar sus propias necesidades y deseos. Luis se siente incapaz de establecer límites claros en su relación con Andrés. Luego, origen y contexto. En la codependencia se relaciona en la crianza disfuncional o traumática, donde los individuos aprenden a sobreidentificarse con las necesidades y problemas de los demás como una forma de buscar validación y seguridad emocional. Por ejemplo, Marta creció en un hogar donde su madre estaba enferma y su padre estaba emocionalmente ausente, entonces aprendió a sobreidentificarse con los problemas de su madre y a sentirse responsable de cuidarla desde una edad temprana. El enmarañamiento puede surgir en varios contextos y se caracteriza por una fusión emocional y falta de límites claros entre los individuos. Entonces, como ejemplo, en la familia de Juan no se fomenta la independencia emocional. Sus padres siempre estaban involucrados en todos los aspectos de su vida, desde sus decisiones escolares hasta sus relaciones personales, y esto dificulta que Juan desarrolle su propia identidad. Manifestaciones y consecuencias. Entonces, ¿cómo se manifiesta la codependencia? En comportamientos como el rescate excesivo, la sobrecompensación, la falta de límites personales y una baja autoestima. Y las consecuencias pueden incluir relaciones desequilibradas, resentimiento, agotamiento emocional y dificultades para establecer relaciones saludables. Este, y el enmarañamiento se manifiesta en una falta de autonomía individual, una fusión emocional y dificultades para diferenciar las propias necesidades y emociones de los demás, perdón. Y las consecuencias pueden incluir una falta de identidad propia, confusión emocional y dificultades para establecer límites saludables. Entonces, bueno, ya les conté de los ejemplos y con esta última diapositiva vamos a terminar esta clase, que si quieren la pueden volver a ver, pueden hacerme preguntas, etcétera, y nos vemos en nuestra sesión grupal para responder cualquier duda que tengan. Nos vemos en la próxima clase.